Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de fe. Estaba estudiando la palabra de Dios, el texto sagrado, la plomada divina, los oráculos del Señor, y me topé con el capítulo 13 de Romanos y comencé a estudiarlo nuevamente, a reflexionar en él, debido a la contingencia y también es que he estado estudiando en realidad este capítulo durante estos días, repasándolo. Y quiero reflexionar en él junto a ustedes, particularmente en el versículo 3 y versículo 4. No obstante, es necesario entender que estos dos versículos están en el contexto desde el versículo 1 al 7. Ahí hay un párrafo. El libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Si nosotros estudiamos esta carta, nos daremos cuenta que desde el capítulo 1 al capítulo 8, básicamente, fundamentalmente, en estricto rigor, se habla de soteriología, de la doctrina de la salvación. Desde el capítulo 9 al 11, podríamos hablar de un tratado de israelología, doctrina con respecto a Israel. Después viene, desde el capítulo 12, 13, etcétera, se habla básicamente de las relaciones de el hombre creyente, del hombre salvo. Y particularmente en el capítulo 3 está hablando de la relación del creyente como ciudadano en relación con sus autoridades, las autoridades que Dios ha puesto. En el contexto de Romano, obviamente estamos hablando de los césares, del Imperio Romano y los oficiales que eran parte integral de las autoridades, los oficiales, los ministros de gobierno, etc. El versículo 3 y el versículo 4, si quisiéramos a nivel homilético conceptualizarlo, quiero instalar dos ideas. Usted como creyente, como ciudadano, en relación a las autoridades que Dios ha puesto, usted puede actuar de dos formas. Usted puede portarse bien o puede portarse mal. O sea, usted como ciudadano puede hacer cosas buenas o puede hacer cosas malas. En el versículo 3 habla básicamente cuando alguien se porta bien o cuáles serían las acciones del gobierno cuando una persona se porta bien y qué es lo que pasa cuando una persona se porta mal en el versículo 4. Así que instale en su mente estas dos ideas. ¿Usted como ciudadano se porta bien o usted como ciudadano se porta mal? Desde el capítulo 1 al 8 está hablando de la salvación. ¿Cómo debería usted actuar con las autoridades una vez ya siendo salvo? Leamos el versículo 3. Dice así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué pasa cuando el ciudadano, particularmente usted como cristiano, hace lo bueno en relación con sus autoridades? Obedecer las leyes correctas, por supuesto, las leyes que no atentan contra su fe. Usted como ciudadano, como cristiano, debe ser un ejemplo de obediencia civil. Eso es independientemente a la ideología que se adhieran los gobernantes de turno. Eso no significa que si hay leyes promulgadas que atentan contra su fe, usted tiene que obedecer. No, no. Esas son excepciones de desobediencia civil pacífica. Pero la regla es que usted tiene que obedecer.
Tiene que ser un ejemplo como cristiano, un ejemplo como ciudadano. Desear vivir en paz para que pudiéramos dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Dios instituyó a las autoridades, los magistrados en este caso, no para infundir temor, sino para promover el bien, para promover civilmente hablando una atmósfera de seguridad al hombre que vive en comunidad. ¿Me sigue? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. El bueno y el malo. Desde un punto de vista de obediencia civil. Bien. Sino al malo. Aquí hace una pregunta el apóstol. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Entonces, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El gobierno civil debería honrar a aquellos ciudadanos que hacen el bien, que promueven la paz en una determinada nación. Si entramos al versículo 4, dice, ¿por qué servidor de Dios para tu bien? ¿Por qué servidor de Dios para tu bien? Claro, el gobierno civil tiene como propósito servir a Dios para nuestro bien. ¿Por qué servidor de Dios para tu bien? En ese sentido, toda autoridad que está en eminencia es un siervo de Dios. Uso el término siervo de Dios en genérico, no en un sentido técnico. Pero si haces lo malo, teme. O sea, hay razones razonables, valga la redundancia, para temer cuando usted o yo como ciudadano nos portamos mal. Y obviamente también el incrédulo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y aquí entramos en el punto neurálgico de lo que yo quiero hablar. ¿Qué significa que Dios le haya dado el poder de la espada al gobierno civil, al Estado? Si uso nomenclatura de teoría política moderna, si uso nomenclatura del derecho político, etc. Usted debe temer independientemente de la forma de gobierno, porque Dios respalda la institucionalidad. Estos hombres son siervos de Dios, estén conscientes de ello o no. Y no estoy hablando de que tengamos que compartir sus visiones e ideologías personales. Dios pedirá cuenta a ellos algún día por sus acciones incorrectas. El versículo 4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada es un símbolo de la facultad que Dios entregó a las autoridades con respecto a tener el monopolio de la fuerza, de la violencia legítimamente usada a nivel civil, a nivel de comunidad. Obviamente esta facultad no es absoluta, eso solamente lo tiene nuestro Dios. Él estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmos capítulo 103, versículo 19. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es el agente ejecutor de Dios. Ahora, independientemente si las autoridades usan bien la espada o no, Dios es soberano y Dios lo controla todo. Ellos actúen de acuerdo a los parámetros divinos o no, todo lo que ha de suceder es soberanía y providencia de Dios. El gobierno civil
Dios dispensa su gracia común y su misericordia a través del gobierno civil cuando el gobierno civil ejecuta correctamente su verdadera misión, que es servir de freno para que el hombre no manifieste la violencia intrínseca que anida en su corazón y su naturaleza caída. Así que cuando el gobierno usa correctamente la espada, incluso al grado de ejecutar la pena capital de muerte, cuando la usa correctamente, esto frena la manifestación de la violencia civil. O sea, que Dios le haya dado la espada al gobierno no es porque Dios quiera andar matando a gente a diestra y a siniestra. De hecho, que le haya dado la espada es una muestra de su amor, de su gracia común, de su amor universal manifestado en la gracia común para con los hombres. Ay, ay, ay. Dios no instituye el principio de la pena capital para simplemente porque Él es malo. No. Él no es malo, joven, señorita. Así que no piense que esto se instituye en su discurso de usted como simplemente Dios es malo. No, 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 no. Dios no es malo, Dios es soberano. Dios es soberano y hace lo que quiere, como quiere y a la hora que quiere y cuando quiere. Sáquese el Dios falso que le han creado en su mente, un Dios creado a su imagen. Vuelva al Dios de las Escrituras. Aunque eso signifique romper muchos moldes de un falso Dios que es más parecido al viejito pascuero que al verdadero Dios. Ay, ay, ay. Bien. Algo sucede cuando usted como ciudadano se porta bien y algo sucede cuando usted como ciudadano se porta mal. Ahora, como estamos en una raza caída y como no creemos en las utopías, todo esto va a mejorar considerablemente cuando Cristo venga en su segunda venida y establezca el reino milenial. Por ahí andan algunos posmileniales optimistas, entre comillas, diciendo que el gobierno es la bestia, quieren derrocarlo, porque ellos creen y quieren establecer el reino en este tiempo. Bueno, pero por eso que no solamente hay ideologías marxistas moviéndole la mente a la gente por detrás, sino hay escatologías de alcantarilla y de luche que también están anidadas en el corazón de muchos llamados cristianos. A ver, llevamos 13 minutos. A ver, yo creo que alcanzamos. Acompáñame a Génesis, capítulo 9, al contexto del pacto noético. Capítulo 9, versículo 6, si no me equivoco. Aquí estamos. Dice así, abro comillas, en el nombre de Jesús. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cierro comilla. Repito, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí se instituyó el principio en el contexto del pacto noético, cuando Dios entregó el monopolio de la fuerza para traer orden a la comunidad civil, a la sociedad civil, y le dio el poder de la espada. Alguien puede decir, la ley dice no matarás. Es que yo quiero que usted entienda que Dios valora tanto la vida humana porque la imagen de Dios está en el hombre. Porque aquí nos da la razón, mire. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque, ahí está la razón. Porque
A imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando entre individuos uno asesina al otro, en ese contexto Dios legitima la ejecución y el uso de la espada de la autoridad civil para quitar la vida al asesino. Y esa sería una de las razones por las cuales se podría aplicar la pena capital de muerte. Ahora, yo no estoy haciendo un análisis jurídico de acuerdo al derecho penal, etcétera. No, de la realidad de nuestra nación. Yo estoy haciendo un análisis bíblico-teológico, particularmente de la pena capital de muerte. Y enfocándome en el versículo 4 de Romanos capítulo 13. Cuando el ciudadano se porta mal. Si nosotros quisiéramos aplicar esta verdad a nuestra contingencia, vemos que han habido manifestaciones de violencia muy fuertes. Independientemente de las motivaciones internas, cuando el gobierno civil no para la violencia, el hombre manifiesta lo que siempre ha sido, un depravado, un violento. ¿Se imagina si no existiera el gobierno? ¿Qué hubiera pasado? Y aún con todo, el ejército está con las manos atadas. ¿Para qué hablar del carabinero? Ahora, esta cuestión de la aplicación de la pena capital de muerte no solamente es al ciudadano de a pie o al ciudadano en su andar civil, también es para los militares, estimados y amigos. Nadie puede matar de manera ilegítima a otro individuo. Pero, si alguien mata de forma incorrecta a otra persona, en el sentido de asesinarlo, es en ese contexto que Dios permite la utilización de la espada a la autoridad que Él instituyó. Ningún individuo debe matar a otro individuo. Pero si sucede, entonces Dios tiene un freno para traer temor. Por eso que la pena capital de muerte es gracia, es amor de Dios. De hecho, estimados y amigos, cuando una nación se asesinan entre los ciudadanos y la autoridad civil no hace nada para detener esto, entonces viene juicio sobre una nación porque la sangre comienza a clamar. La sangre derramada en una nación comienza a clamar y exige el derramamiento de sangre. Y cuando las autoridades le tiemblan la mano para aplicar la espada, no están actuando bien. Es por esa razón que don Sebastián Piñera, independientemente de sus acciones individuales, pero él está puesto en la silla, en el trono de esta nación, a nivel político, por supuesto. Si él ha sido blando en la ejecución de la espada, rendirá cuenta a Dios un día. La cuestión no es si el civil le tira una piedra al militar o el militar le dispara al civil. Sea el civil o sea el militar, si actúa incorrectamente, debe aplicársele la pena capital de muerte. Desde un punto de vista teológico, obviamente quizás de acuerdo a nuestras leyes puede haber un debate jurídico entre jurisconsultos ahí, una pugna, una litis ahí, un debate. Pero bueno, a menos, si no me equivoco, el Código Militar todavía mantiene vigente la pena capital en contexto de delitos de guerra, en contexto de guerra. Pero ese es otro tema. Van 19 minutos, yo creo que vamos a hacer otro video, así que nos vemos.